buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Al Pizarrón, les saluda Miguel Hoyos y en compañía de Juan Andrés Ramírez los vamos a acompañar todos los lunes en este espacio donde queremos aprender. Digo queremos porque vamos a aprender todos, nosotros los primeros. Le doy la bienvenida una vez a mi compañero, don Juan Andrés Pineda, que ya se encuentra con nosotros. Hola Juan, buenas noches. Miguel, buenas noches a usted, a todas las personas que nos ven y nos acompañan en este nuevo espacio de Sport Noticias, un programa en el que esperamos aprender mucho, traer muchos conceptos y obviamente conocer mucho sobre lo que es el juego, la táctica, todo lo que relaciona este término en el entorno del fútbol y por supuesto esperamos tener aquí muchos invitados en este espacio, muchas personas obviamente también relacionadas con el fútbol que nos traigan sus aportes para que junto a ellos podamos aprender mucho más de eso que tanto nos gusta. Lo bueno es que usted se ve en pantalla gigante, se ve genial. Yo me veo como una mosquita, pero bueno, lo iremos resolviendo de aquí en adelante. Bueno, hoy vamos a empezar por lo básico. Cuando hablo básico, ¿qué es? Cuatro términos que hay que diferenciar que en todos los hemos confundido o incluso seguimos confundiendo. Hablo de táctica, estrategia, modelo y sistema. Todo el mundo habla de táctica, todo el mundo, pero muy pocos saben, yo no me incluyo porque estoy aprendiendo, de táctica. ¿O no le parece, Juan Andrés? Así es, Miguel, pues realmente es algo muy común escuchar a muchas personas hablar bueno, hoy este equipo va a tener esta táctica o vamos a hablar un poco sobre táctica. O sea, este término se utiliza mucho, es casi que muy coloquial y también podría decirlo que muchas personas, me incluyo también, y seguro en algún momento y quizá más adelante lo haga de nuevo, relacionan mal y digamos que no utilizan bien ese término, sobre todo para lo que es el fútbol, para lo que es el juego. Estamos de acuerdo y, y empecemos por ahí. Sin leer definiciones ni nada todavía. Cuando ustedes han hablado de táctica, ¿cuál ha sido la definición que usted le ha dado o con qué ha dicho, bueno, táctica es esto? Bueno, pues antes de obviamente de instruirnos y empezar a leer más sobre este tema en el entorno del fútbol, pues digamos que táctica, cuando me mencionaban esto, yo inmediatamente lo relacionaba como con un plan o una estrategia que se tenía para conseguir un objetivo, para conseguir una meta o lograr algo. Siempre pues lo había relacionado así y pues ya más adelante vamos como a desglosar bien de qué se trata. Y cuénteme usted más o menos como cuando le mencionaban táctica, a qué lo relacionaba o qué se imaginaba usted. Vea, la verdad, cuando me mencionaban táctica, yo me imaginaba era la disposición de los jugadores, sea de lo que sea, en el deporte que sea. La disposición, o sea, cómo se ponen los jugadores y ya. Eso era lo que me imaginaba. Ya estudiando para el programa, me di cuenta que estaba más perdido que Adán el Día de la Madre. O sea, no tiene nada que ver lo que yo creía respecto a la táctica y lo que realmente es la táctica. Porque la definición de táctica es tan simple, Juan. Se pasa de simple. Sí, realmente pues uno ya cuando empieza a escuchar y atender atentamente a estudiosos del fútbol y personas, técnicos que han estado durante pues, muchos años en este deporte, uno como que muchas veces, digamos que se enreda o uno como que muchas veces no comprende, porque también obviamente se utilizan muchos tecnicismos, pero realmente táctica como tal es algo muy sencillo y ya en un momento les vamos a explicar más o menos de qué se trata. Mire, táctica proviene del griego tactique y significa poner en orden las cosas. Ya, no es más. La táctica es poner en orden las cosas. Entonces, el que se cree muy táctico, y perdóneme ahí al que le caiga, simplemente sabe dónde se ponen las cosas. Ya. Así es, así es. Y bueno, también otra cosa que quiero que resaltemos, no sé si en ese momento más adelante, es que muchas veces cuando se dice que un
técnico, un equipo es muy táctico, inmediatamente se le relaciona con lo defensivo. Cuando usted le dicen, no, el Cholo Simeone, el equipo del Cholo Simeone, el Atlético, es un equipo muy táctico, entonces ya mucha gente inmediatamente se imagina, no, táctico, defensivo totalmente, o es el equipo que se resguarda, o es el equipo que sale a esperar qué hace el rival, y pues definitivamente esto no es tan así. No, no, no. Y es que leyendo más autores, Juan, usted y yo andábamos leyendo, creo que el mismo libro, sí, este mismo libro de donde estamos tomando todo, aquí no nos estamos inventando nada. Hay otra parte cuando definen la táctica deportiva, porque ni siquiera la táctica nace de lo deportivo, sino de la guerra. De ahí viene el término de cómo se preparaban para ir a la guerra. Y luego lo aplican a la cuestión deportiva. ¿Y qué dice táctica en cuestión deportiva? La táctica en cuestión deportiva dice que es pensar y planificar la contienda. Ya. Planeo, pienso, perdón, y planifico la contienda. Si estamos hablando del fútbol es pienso y planifico el partido que viene. Totalmente, y ahí es clave que la táctica todavía no hay una parte, digámoslo así, práctica. O sea, solo es un plan, solo es algo que se piensa antes de, digamos, una contienda, de un partido, pero todavía, pues obviamente no está aplicado ya a la práctica, a la realidad. Exacto, es que esa es la cosa. Quiere decir que aquí estamos descubriendo una primera cosa, Juan, y es que la táctica cambia, se La táctica acomoda. puede cambiar. Exacto. Cuando uno piensa en táctica, muchas veces es confundiéndolo con otro de los términos a los que vamos a llegar ahorita, que es el de estrategia y de modelo. Uno confunde la táctica con la estrategia y con el modelo, que son cosas muy diferentes. Porque si nos vamos bien a esta definición que nos están dando, la táctica que yo planteé para un partido Once Caldas Nacional va a ser distinta a la que yo juegue en un partido Once Caldas Río Negro. ¿O no? Sí, totalmente. Eso atiende mucho a, como ya lo dijimos, como esos planes que se hacen desde un cuerpo técnico junto a lo que es el conglomerado, lo que es el equipo, y eso atiende claramente a lo que va a ser el rival, porque no todos los rivales son iguales, no todos los rivales tienen las mismas herramientas, y ahí es donde también pues radica mucho en qué táctica es algo que varía, que cambia y que constantemente tiene sus diferencias. Bueno, como hoy estamos para diferenciar los términos, digamos que en el fútbol definimos dos tácticas. Una defensiva y la otra entonces Ofensiva, ofensiva. claramente. Ya. Esas dos. No nos vamos a adentrar en definirlas porque tenemos que dejar claros los otros conceptos. En el programa que sigue, entonces ya nos metemos en qué es una táctica defensiva y qué es una táctica ofensiva, porque hoy nos interesa la generalidad. Entonces, nos quedó claro que la táctica es poner en orden las cosas, ¿sí? Creo que ahí no hay ningún lío. Sí, sí, totalmente, Miguel. Así es. Bueno, y entonces, si nosotros nos vamos al otro, el otro término que seguiría en ese caso, que es estrategia. Es el segundo término que tenemos, estrategia. ¿Cómo se definiría entonces estrategia? Bueno, estrategia, Miguel, yo tengo acá como esta definición, y es que estrategias son las acciones que se pueden desarrollar en el transcurso del partido, tanto en defensa como en ataque, para aprovechar, no sé, las cualidades o las propiedades que tenga mi equipo, o neutralizar los diferentes tipos de movimiento que tenga mi contrario, mi rival. O sea que la estrategia va más allá a ser la manera en la que se dirige el equipo. Así es, se va más encaminado hacia ese aspecto. Y como ya lo decía usted también, pues va de la mano, pues muchos equipos obviamente lo hacen así, y es que dependiendo del rival cambia la estrategia,
cambia su táctica en el planteamiento de lo que será el partido. Ahí van dos cosas. Yo puedo ser táctico, pero no un estratega. Así es. Puedo saber muy bien poner en orden las cosas. Doy este caso. Puedo tener un conocimiento profundísimo, como lo tiene el señor Juan Manuel Lillo, pero a la hora de aplicar mi conocimiento no me sale. No hay estrategia. Falta. Exacto, o sea, ahí ya también hay que señalar la importancia de, obviamente, la parte teórica, y bueno, es la táctica, saber dónde van ubicados los jugadores, sus funciones, por así decirlo, sus roles dentro del campo de juego, y ya lo que es la acción, ya los futbolistas cumpliendo con sus tareas en la cancha. Ahí ya cambia mucho la cosa y ahí es donde vemos que muchos entrenadores, en este caso, como usted lo menciona, el señor Juan Manuel Lillo, eh, podría decirse que erra y que más allá de ser un gran teórico y un excepcional conocedor de lo que es el fútbol, y que muchos de sus dirigidos por los equipos que ha pasado lo exaltan, incluso pues Guardiola, pero ya en la acción, en lo práctico, ahí es donde entra a jugar que no es como el más indicado en ese rol. Ahora mire una cosa, usted la estrategia, ojo, la estrategia, ya no estamos hablando de táctica, de estrategia, usted puede plantear su estrategia para que le dé resultados a corto, a mediano o a largo plazo. Tiene esas tres opciones. Una estrategia corta. Exactamente. Siga, Juan. Digamos, Miguel, a corto plazo, ¿qué puede ser la estrategia para ganar un partido? Sería pues como lo más inmediato, lo que tiene un Mm. técnico, un objetivo más cercano. A mediano plazo puede ser la clasificación, pongámoslo así, dentro de un terreno del fútbol colombiano, la clasificación a unos cuadrangulares, unas fases semifinales, mediano plazo y largo plazo, pues ya podríamos señalar lo que sería la consecución de un campeonato. O sea que el Once Caldas se queda Título. siempre en el mediano plazo. Así es, posiblemente. Y en las últimas temporadas parece que ha sido así. El Nacional sí se queda a un poquito más largo plazo. Y a ver si con Osorio logran campeonato. Cuando se desenrede todo este maní. Entonces mire usted, Exacto. ya dijimos, corto, mediano, largo plazo. Y usted explicó muy bien. Ahora, la estrategia también depende de las metas que usted se quiera poner. Por eso es que hay equipo que quiere mantenerse en la A. ¿Sí? Hay otro que quiere subir de la B a la A. Hay otro que solo le interesa clasificar. Y hay otro que le interesa ganarse el campeonato. Cada uno de esos tiene estrategias diferentes. Diferente, sí, como ya lo dijimos, todo parte del objetivo hacia el que se quiere apuntar y también claramente que es que cada técnico, como ya lo había dicho, tiene sus herramientas, entonces tiene que apelar a eso y por eso cada estrategia normalmente suele ser diferente, incluso en el mismo equipo de un año a otro, porque pueden cambiar las Sí. herramientas, pueden cambiar los futbolistas, entonces ahí ya cambiarían los planes, las estrategias para ese equipo. Y ¿sabe qué falta? Otro detalle, Juan. Que la estrategia también tiene otros elementos por fuera del entrenador y demás. Porque depende de condiciones que son externas al juego. ¿Cómo así? Depende del clima, del terreno en el que se juega, la temperatura, el porcentaje de humedad. Son muchos elementos que hacen que el entrenador cambie su estrategia. Por algo es de tanto gusto de los entrenadores de la selección Colombia jugar en Barranquilla. Exacto, tienen, digamos que ese factor a su favor y ya saben que de manera exterior, pues no es algo interno, es un factor que les ayuda y con el cual pues pueden, digamos que, tener una diferencia sobre su rival.
este es otro factor que creo que a muchos se les olvida. Y es que la estrategia también depende de factores económicos, de platica. No es lo mismo plantear una estrategia con Río Negro Águilas que con Once Caldas o con Nacional, porque no se puede. Totalmente. Y digamos que eso es algo que poniéndolo en un aspecto o en un campo ya más global, más internacional, digamos que eso es mucho de lo que se le critica a Guardiola, que como teniendo, por ejemplo, una chequera tan grande, tan amplia, pues no hay como una diferencia, o digamos el City no ha podido, más allá del rentado local, no ha podido demostrar como todo ese poderío, el que uno creería pues que tendría y que debería solidificar con un título como una Champions. El problema es que Guardiola, Juan, se está viendo superado por un estratega. Totalmente, sí. Klopp es estratega. ¿Tiene menos herramientas que Guardiola? Sí. Aunque los jugadores Teniendo un del... equipo, teniendo un equipo muy bueno, claramente, una No, no, es plantilla un equipo amplia, magnífico. Yo quisiera que me regalaran totalmente. uno de esos para que solucione el problema en el Once Caldas. Pero digo, es comparando la chequera y las charreteras que tiene Pep Guardiola, porque si nadie puede quitarle que Pep Sí. Guardiola es uno de los mejores técnicos que hay. Cada vez que se ha enfrentado a Klopp, ¿quién le gana? Ahí se puede usted imaginar, nada más y nada menos que el campeón de esta actual Premier League. Pero por estrategia. Porque si a mí usted me habla de táctica, de la palabra táctica como ya la definimos, en táctica el señor Guardiola sí supera a Klopp, pero en estrategia no. Y son Sí, dos bueno, y cosas digamos diferentes. que a Klopp, pues bueno, siendo Guardiola también un gran manejador de equipo, un gran gestor de la nómina, pues creo que actualmente ningún estratega, bueno, ningún entrenador supera lo que hace Klopp, que es un técnico que tiene una gran cercanía, digamos, con todos aquellos elementos de su nómina y que sabe cómo potenciarlos. Ahora, le doy otro estratega, Diego Simeone. Diego Simeone, que pues, precisamente ya lo mencionamos hace un momento y que se le tiene como esa etiqueta de táctico, entre comillas, pero bueno, sí lo es, pero se le relaciona a táctico es por su, no sé, posicionamiento, planteamientos defensivos, pero ese sí que es un gran estratega y pues por algo se ha mantenido en el Atlético de Madrid tantos años haciéndole una lucha y plantándole cara a lo que es un Real Madrid y un Barcelona. Con jugadores y con un equipo a una diferencia de nivel bastante grande versus lo que tiene Barcelona y lo que tiene Real Madrid. Y siempre les mete el pie. Así es, totalmente, siempre está ahí, aunque bueno, digamos que en esta temporada ha flaqueado, por así decirlo, pero es que también se ha mantenido muchos años en un nivel muy alto, compitiendo y bueno, pues tampoco vamos a decir que esta temporada le ha ido mal porque básicamente eliminó al mejor equipo del mundo de la Champions League y en su estadio. Sí, no, no, va bien. Lo que pasa es que ya veremos después la cuestión de estilo y demás, que ahí ya empiezan a jugar los gustos. ¿Ya? De si me gusta o no la forma en la que ponen a jugar. Bueno, ahí llevamos dos. Táctica, poner las cosas en orden, y estrategia es cómo voy a hacer que las cosas funcionen. Y es a corto, mediano o largo plazo. Creo que hasta ahí vamos entendido. Sí, sí, amiga, sí, totalmente. Bueno, vamos a este término que es también muy amplio y en el que todos nos confundimos también. Y es sistema. ¿Qué es un Sistema. sistema? Bueno, pues básicamente, Miguel, hablamos de sistema es en referencia a lo que es el diagrama de cómo se distribuyen los jugadores en el campo de juego. Entonces ahí ya entramos a hablar de todos estos numeritos que se unen ahí
y que muchas veces vemos en las transmisiones de fútbol, y que es el 4-3-1-2, 4-3-3, 4-4-2. Básicamente ese es como el sistema de juego y que obviamente, por así decirlo, bueno, y es algo que también hay que aclarar, y es que estos sistemas en el papel, o bueno, se ponen así, digamos un 4-4-2, pero en el transcurso del partido esto puede tener muchas variaciones. Entonces, claramente que quisiera hacer referencia a lo que es que ya no se habla tanto de posiciones dentro del campo de juego, sino de roles al interior del terreno. Esto es un sistema. Lo que yo le estoy mostrando aquí es un sistema. ¿Qué sistema monté yo ahí? 4, 2, 3, 1. Ese es un sistema. Pero yo muevo este jugador hacia atrás. Y aquí cambié de sistema. Porque ya es Pasó de un 4, 4, 3. 2, No, este es 3, 3. y el Y el, anterior era un 4. y el anterior era un 4, 2, 3, 1. El sistema es simplemente el conjunto que yo creo, que yo estructuro para afrontar. Pero usted ya lo dijo, el sistema dura hasta que la pelota rueda. Así es, y como ya lo repito, pues muchas veces en las transmisiones de los partidos, y esto se lo escuchamos mucho, pues a prácticamente el periodista más reconocido en nuestro país, a Carlos Antonio Vélez, que es el esquema, que esa es la figurita, pero que obviamente cuando se mueve el balón, todo esto cambia y puede un jugador, debido a las circunstancias del juego, pasar de un lado al otro, retrasarse un poco, hacer un relevo, o sea, eso cambia mucho, es muy dinámico. Exacto. ¿Qué objetivo tiene el sistema? Primero, pues el objetivo primordial, que es anotar goles. Eso se cae de su propio peso. Y evitar recibirlos. Ya no tiene más. Ahora, cada sistema sí tiene unos atributos. Vamos a tener mucho tiempo en este programa para hablar de sistemas. Entonces hoy no nos vamos a meter con sistemas, porque vamos a tener mucho tiempo para hablar. Pero, ¿qué elementos son importantes cuando yo hablo de sistema en un equipo? Uno, ¿cómo voy a repartir a mis jugadores dentro del campo? Y eso parte de el trabajo que yo he hecho en táctica y en cuál es mi estrategia. El sistema depende de la táctica y de la estrategia. ¿Qué otra cosa busca el sistema? Que la carga de trabajo que va a tener el jugador sea uniforme a la de otros. No que a uno le quede sobrecargado. Y eso es gran problema en muchos equipos, Juan. Claro, Miguel, y bueno, digamos que en ese caso, traer a colación también lo que es el tema de moda y el que hemos escuchado hasta el cansancio, pero es lo de James Rodríguez y su obligación, digamos, en un rol defensivo, que bueno, se habla mucho del 10, que el 10 está desapareciendo, que el 10 ya no tiene esas libertades, y es que por así decirlo, en el fútbol moderno, como usted lo dice, ya no se puede recargar de como toda una tarea en el rol ofensivo, digamos, a un futbolista, que por así decirlo es la persona que está a espaldas del 10, del volante de creación, sino que digamos el 10, el volante, el mediocampista de creación, ya tiene tareas en lo ofensivo, ya tiene que regresar, ya tiene que ir a apoyar en su línea de medio campo. Entonces, ya como usted lo dijo, es tratar como de equiparar y que, digamos, las 11 unidades dentro del campo de juego tengan como una misma carga y no uno se tenga que matar para entregar el balón limpio al otro sin que el otro, pues, digamos, se mueva en todo el partido, sino que se mantenga en una sola posición. Y si usted se va a otro deporte, digamos como el básquetbol también tiene sistemas. Y el entrenador Totalmente, es que dispone. muchos sistemas, incluso eso se ha hablado mucho ahora último, y es que muchos entrenadores, muchos directores técnicos de fútbol utilizan o traen, digamos, desde el baloncesto muchos sistemas a lo que es el balompié. Caso Juan Carlos Osorio.
Juan Carlos Osorio, que yo de una vez digo acá es el prócer, es el más, y casi que es como el que personalmente me ha animado mucho a conocer más sobre esto, a estudiar, a leer, y que vamos a tener, pues, ojalá lo tuviéramos acá invitado en algún momento, pero que vamos a traer muchas veces a colación porque es alguien que al fútbol colombiano creo que le ha dado mucho, ha traído mucho a lo que es el FPC, y por él es que, no sé, creo que acá en el fútbol colombiano incluso se ha cambiado mucho hasta el vocabulario, porque antes difícilmente se hablaba de extremos, de vigilancias, pues eran muy pocas las personas que lo tocaban, pero ahora, digamos que con su incursión en lo que es el fútbol colombiano, inicialmente con Millonarios, Once Caldas, luego su paso glorioso por Nacional y su actualidad, es un conocedor que le ha entregado mucho al fútbol y es un investigador y un estudioso incansable. Usted ya habló de una palabra que es vigilancias. Eso hace parte de táctica defensiva, del trabajo de táctica defensiva. Allá llegaremos. Pero ve que solito la conversación va empezando a definir cosas. Esto no se puede Sí, sí, separar. sí. Aquí lo separamos para entender los conceptos. Pero ya cuando veamos los sistemas de juego de un equipo y miremos táctica de un equipo en particular, pues nos vamos a dar cuenta que la táctica, la estrategia, el sistema y el modelo, que es con el último concepto al que vamos a llegar, tienen que ir juntos porque si no, no funcionan. ¿Sí? Claro, todo eso es un engranaje y digamos que de ahí parte el éxito que tienen algunos y la de las dificultades para otros. Bueno, entonces, cuatro elementos del sistema para que no se nos olviden. Uno, depende de la táctica y de la estrategia del partido. ¿De quién? De mi equipo, pero sobre todo del contrario, Contrario. del rival. Otra, las características de los jugadores que yo tengo. Que ahí es donde creo que muchísimos técnicos fallan. ¿Qué jugadores tengo yo para jugar a qué? Así es, Miguel, digamos que muchas veces también ahí es cuando llega el término del pragmático, es un técnico muy pragmático y pragmático básicamente es que es alguien práctico y que con las herramientas que tiene a la mano logra conseguir sus objetivos, que no se pone a inventar, no se pone, no se limita, sino que con lo que tiene él sabe administrar sus herramientas y digamos, ahí está la clave en conocer mucho al jugador, conocer mucho sus habilidades, sus potencialidades, también sus defectos y a partir de eso pues lograr que todo un conjunto funcione, engrane y así conseguir los objetivos. Le digo en mi concepto quién fue pragmático, no que sea pragmático totalmente, sino quién fue pragmático en su momento aquí en el fútbol profesional colombiano cuando regresó. No sé, no, yo tengo otro nombre, pero bueno, diga el sur, Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda, Y le gestor de explico. grupo total. Exacto. Reinaldo Rueda no fue envidioso en lo que Juan Carlos Osorio le dejó construido. Y tomó la base de todo el equipo de Juan Carlos Osorio, buscó sus fichas, dos, tres jugadores que trajo de más Reinaldo Rueda, porque es que él no cambió el equipo, agregó unas fichas que él veía necesarias y trabajó sobre lo que el otro entrenador le había dejado, potencializó ese esfuerzo y terminó siendo campeón de la Copa Libertadores del 2016, basado en un trabajo de Juan Carlos Osorio desde el año 2013. Sí, totalmente, o sea, es trabajar como sobre terreno ya abonado, dejando a un lado egos, individualidades y siendo muy consciente de que ya había un proyecto iniciado, un proyecto que ya había triunfado en el terreno local y que obviamente sumándole unas fichas y también pues imprimiéndole su toque, porque hay que decirlo, tampoco es que los dos equipos jugaban igual, No, para pero nada. sí, pero sí tenían obviamente muchos mecanismos ya integrados que digamos habían, no sé, una defensa que ya se conocía casi que del todo, ya se sabía cómo el central se entendía con el marcador derecho,
ya se sabía cómo el equipo salía, que entre los dos centrales venía Mejía y se metía entre ellos para formar esa línea de tres y dejar que los laterales subieran. Entonces habían ya muchas cosas mecanizadas, pero obviamente Reinaldo Rueda le imprimió su toque y supo ser un buen gestor de un grupo muy, muy bueno que pues consiguió un logro bastante grande para el país. ¿Y cuál era el otro nombre que usted estaba pensando? Bueno, pues el nombre que yo estaba pensando y que nos trae los mejores recuerdos y que esperamos con la ayuda de Dios y el tiempo que todo mejore en cuanto a su salud es Luis Fernando Montoya. Ah, Yo digo que para mí, o sea, a ah, mí me mencionan pragmático, un técnico práctico con lo que tiene a la mano, con las herramientas que tiene a su disposición y se me viene inmediatamente a la cabeza Luis Fernando Montoya porque, de acuerdo. como ya lo dije anteriormente, no se puso a inventar y digamos que fue un buen gestor de grupo, supo que con sus herramientas, digamos, no podía ir a pelearle como visitante, quiero aclarar, como visitante no podía ir a pelearle mano a mano a los grandes y digamos que hacíamos unos planteamientos defensivos muy, muy buenos, supo neutralizar a las mejores fichas de esos equipos y como local sí salía como un equipo avasallante, un equipo que se le iba encima de los primeros minutos a su rival. Entonces creo que para mí que se me viene inmediatamente a la cabeza, muy pragmático, es Luis Fernando Montoya. Y súmele a Luis Fernando Montoya otra cosa. Aparte de lo pragmático, ese sí que era estratega. Era un, Ese bueno, era un es un estratega, estratega. Pues. pero bravo. En estos días nosotros conversamos con Luis Fernando Montoya en otro espacio y le preguntábamos sobre la final intercontinental del 2004. Y él dice, yo diseñé un partido para no hacer el ridículo. Y lo dice él así. Así, es Eso que hace así es, o parte sea, de la es ser estrategia. consciente, sí. Es ser consciente y saberse en algún momento inferior o quizás superior al rival. Y sabía que ese equipo de Once Caldas no tenía cómo hacerle partido al Porto. Es que no había cómo. Y se plantó como se plantó y terminó sacando 0-0. Y si no es porque Jonathan Fabro mete la pata y le pegan el palo, el Once Caldas hubiera conseguido ese título. Pero partió de la estrategia de un hombre supremamente inteligente como es Luis Fernando Montoya. Y me encanta que usted lo haya mencionado, porque además también pasó por allá en Nacional. Y de Nacional nos lo mandaron para acá. Dios les pague, muchas gracias por no haberlo dejado allá. De lo que nos hubiéramos perdido. De lo que nos hubiéramos perdido. Ahora, otro Total, total. estratega se fue para Emiratos Árabes. Jorge Luis Pinto. Luis Pinto. Jorge Luis Pinto, totalmente. Es un técnico que también ha sido un gran gestor, digamos que, no sé en cuanto a manejo de grupo, sección Eso ya es camerino, por así discutible. decirlo, eso ya es otra cosa, es extra deportivo, pero digamos en lo que nos concierne, qué es lo que sucede dentro del rectángulo verde, un gran, gran estratega. Y bueno, pues por eso, no sé, recalcar que su mayor logro lo consiguió con Costa Rica, una selección que no ha sido pues la más tradicional ni siquiera, por así decirlo, en Centroamérica, pero que es el técnico colombiano que más lejos ha llegado en una Copa del Mundo, sabiendo administrar muy bien una nómina que tampoco vamos a decir que tenía estrellas pues No. fulgurantes, más allá de lo que sucedió después con Keylor Navas, creo que ese mundial fue su punto de inflexión en la carrera y que de ahí, bueno, pasó para el Madrid y sucedió lo que ya todos sabemos, pero es un gran ejemplo lo que es Jorge Luis Pinto, un técnico también muy estudioso, relacionado sobre todo con lo que es la escuela alemana, en cuanto a fútbol, igualmente que Reinaldo Rueda, quien también Uh-huh. hizo parte de sus estudios en este país europeo. Entonces ya podemos ver que también hay muchas influencias, digamos, de escuelas representativas en el fútbol, Alemania en este caso. Ahora, otra cosa. Jorge Luis Pinto, perdón, a punta de estrategia, casi lleva al Cúcuta Deportivo a una final de Copa Libertadores. Si no hubiese sido por esa cuestión tan maluca en esa semifinal contra Boca allá que
decidieron, que los hicieron jugar con esa bruma y demás, que terminaron perdiendo. Pero el Cúcuta Deportivo de Jorge Luis Pinto tenía un tinte muy parecido al Once Caldas del 2004. Me refiero a que, ¿qué jugadores estrella había? Ninguno. No. Por allá Y la estaba verdad Blas creo que Pérez. Blas Pérez. también, es que imagínese tan solo comentarle esto, y es que, bueno, Blas Pérez, que digamos en Colombia pues ya teníamos como una referencia de él, que ya pues se veía pues que es un buen jugador, un delantero, por así decirlo, cumplidor, pero que podemos hablar también del Burrito Martínez, un También. futbolista que cuando yo digo un futbolista argentino recae el fútbol colombiano, no tan joven, sino pues ya un poco mayor, recae el fútbol colombiano, es porque no ha tenido las mejores actuaciones y no se pudo consolidar en su fútbol. Entonces que tampoco pues era la gran estrella, pero que también a partir de eso se volvió un futbolista importante en Argentina, tuvo paso por Boca, Vélez, entonces creo también que son entrenadores que potencian a un jugador de una gran manera y que a raíz, digamos, de una campaña como la que hizo con el Cúcuta, convirtió, digamos, a lo que fue Blas Pérez, el Burrito Martínez, Magnelli Torres, en futbolistas grandes de élite de nivel de selección. Sí, señor. Bueno, ahí van dos. Vamos con la tercera de respecto al sistema. La coordinación entre los jugadores. Ah, eso sí que es difícil de lograr, por Dios. Ahí nos podemos quedar toda la noche. Y la condición física de cada jugador. Esa es otra, la desarrollaremos después. Vamos con el último término para poder poner una parte de, para ver cierta aplicación de esto, Juan, para que esté pendiente del YouTube y también pueda verlo. eh, Parte de un partido del Once Caldas sub-20 donde vamos a poder mirar algunas de estas cosas que hemos dicho. Pero vamos entonces al último término, el modelo. En este yo sí que me confundía hasta que me dediqué a estudiar. El modelo es algo que identifica a un equipo determinado. El modelo no es un sistema. El 4-2-3-1 no es un modelo de juego, es un sistema. Tampoco es el posicionamiento de los jugadores, entonces tampoco es táctica, sino que el modelo es cómo se relaciona cada jugador con el otro jugador. Esa no está tan fácil de entender. ¿O sí? Eso es un poco, eso es un poco difícil y también podemos decir ahí que además, claro, cuando se ve en la aplicación, ya en lo práctico, y también ahí ya intervienen mucho los roles de los jugadores, las funciones que deben cumplir dentro del campo de juego, también obviamente dependiendo el partido, dependiendo el rival, digamos esa relación que puede haber, por ejemplo, entre un central y un lateral, Ujú. que cuando un lateral, bueno, pongámoslo más claro y que lo hemos visto mucho por estos días, y digamos es la relación que tiene que haber entre el extremo y el lateral, que eso lo hemos visto incluso mucho en los últimos partidos del Real Madrid Sí. y que curiosamente pues inicialmente no se daba mucho, no se estaba viendo como bien ese engranaje, era lo que estaba haciendo Carvajal y James Rodríguez cuando Zidane puso a James Rodríguez recostado sobre esa banda, sobre la banda derecha igual que Carvajal, y ahí tiene que haber como una correlación, y es que muchas veces, dependiendo de lo que quiera el entrenador y el partido, de lo que requiera, es que muchas veces el extremo va hacia adentro y quien va hasta línea de fondo por la banda es el lateral. Entonces son como acciones que mediante la repetición, obviamente, y el entrenamiento se van dando y el conocimiento entre los jugadores, pero que podemos así decirlo, por ejemplo, los jugadores tan experimentados ya de tanto tiempo en el fútbol de élite como James y Carvajal, pues realmente en el partido ante la Real Sociedad no se estaba viendo. Entonces, mire usted, el modelo, usted ya está hablando de quién diseña el modelo. El modelo está a cargo del entrenador. Es el director técnico el que se encarga de crear el modelo de juego. ¿Partiendo de qué? De la estrategia, de la táctica y del sistema. Un modelo de juego
va a nacer de esas otras tres cosas. O sea, si yo no soy claro ni en mi táctica ni en mi estrategia y no sé qué sistema quiero utilizar, ¿de dónde voy a sacar un modelo? Es, Así es, totalmente, es Miguel. imposible. Entonces, mire usted, esta definición a mí me gusta aquí. Un modelo, esto lo expresa Tena, es una visión futura de lo que pretendemos que el equipo haga. O sea, que el modelo siempre se desarrolla, ¿sí? Con la idea de juego. Idea. El modelo Así se es. construye sobre la idea, basado en la táctica, en la estrategia y en el sistema. Ve que no es tan mamey. Y es complicado, pero digamos que iniciando con estos cuatro términos, pues vemos cómo todo se va relacionando y cómo cada uno casi que tiene un momento indicado en lo que es, digamos, un partido de fútbol. Es como que el antes, el desarrollo y casi que lo que puede ser el después de un partido. Ya que habla de partido, permítame y esté pendiente usted por favor en el YouTube. Voy a poner Esto que es en Chinchina. En ese momento, ¿qué podría decir? Sí, o sea, obviamente no es tan claro y no va a ser pues como tan claro verlo así en competencia, pues en un encuentro de juego. Sí, sí, total. Ahí está. Sí, totalmente. Eso hace parte del sistema, así es. Y vamos a encontrar que pues normalmente es como lo más común, es ver esa línea de cuatro partiendo obviamente desde atrás o muchas veces una línea de tres, que digamos es como lo más común que se puede ver, lo más cotidiano. Sí, también porque es algo que se da, es como con el transcurrir de varios partidos de una temporada y es ahí cuando uno ya puede como más bien interpretar ese modelo de juego. bueno, creo que ahí lo entendimos. Sí, sí, por mi parte sí. Sí. Bueno, deme un segundito, Juan, porque me estaban diciendo que no nos estaban escuchando hace un momento. O sea, vieron la imagen, pero no nos escuchan. Espero que ya nos estén escuchando. Creo que sí, ahora sí nos escuchan. Bueno, repitamos un poquito lo que habíamos visto ya que no nos escucharon, no sé por qué. Eh, Ahí estamos diciendo que lo que más fácil se diferencia en un partido es sistema y qué más. Sistema y la táctica. ¿Sí? Difícil, no, el sistema y la estrategia. Bueno, la táctica también se descubre.
Sí, 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 pero sí, más claro la estrategia, La estrategia y el sistema. el Que sistema. Sí, difícilmente vamos a ver el modelo de juego ahí dispuesto. sí, porque como pues ya lo había dicho, es algo que se da más con el transcurrir de los partidos, es algo que uno va viendo como una identidad del equipo. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Juan. Entonces, recapitulemos. Vimos 4 términos. Empezamos con táctica y definimos que era poner en orden las cosas. Los Listo. elementos, sí. Ahí quedó. De táctica nos pasamos a la estrategia y dijimos que estrategia es. ¿Qué dijimos de estrategia? No, no, Juan, aterrice pues. Que la estrategia es qué es lo que yo diseño para ir a afrontar. Para afrontar un duelo, sí, para afrontar. El tercero, el tercer elemento del que hablamos fue del sistema, que es El esto. sistema que es básicamente, sí, cómo se ordenan o se posicionan los jugadores, las fichas en el terreno de juego, que normalmente vemos o escuchamos mucho sobre 4-3-3, 4-2-3-1, como todos estos numeritos. Así que vemos muchas veces en las transmisiones antes de iniciar los partidos, básicamente desde el sistema, pues así se define. Esto es el sistema, lo que ustedes están viendo ahí en la cámara. Esto es un sistema. Y lo último que hemos hablado es el modelo. Y que el modelo, vimos que es una proyección que se va haciendo. Yo quiero que mi equipo llegue a jugar de tal manera. ¿Los técnicos tienen un modelo? Sí, cada quien tiene el suyo. Guardiola tiene el suyo. Klopp tiene el suyo. Queiroz tiene el suyo. Y es el director técnico de Colombia. Y habrá que También, ver. y muchas veces, exacto, y muchas veces digamos que puede suceder es que era como ese choque, por así decirlo, y es que se supone que cada equipo históricamente tiene como su modelo de juego y llega un técnico con su modelo y lo impone. Entonces ahí muchas veces que se presenta ese choque, esas diferencias o divergencias. Y bueno, también está como esa parte, esa labor que debe realizar el director técnico, el entrenador, y es como agrupar esas dos ideas, o esas dos teorías también incluso se les podría denominar, para así pues tratar de conseguir sus objetivos. Bueno, Juan, por hoy creo que nos vamos. Creo que entendimos. Nos faltará mucho, pero creo que fuimos claros, por lo menos para empezar. Sí, no, realmente, como ya lo dijimos al comienzo, al inicio, este es un espacio en el que nosotros no tenemos la verdad final, la verdad total, estamos aprendiendo también y básicamente eso es lo que queremos, que junto a las personas que nos ven y también los invitados que vamos a tener en los próximos programas podamos aprender cada día más y conocer más del fútbol y aprender a verlo de otra manera. Dentro de 8 días, en nuestro segundo espacio, sí vamos a empezar a hablar de definiciones de conceptos de táctica, que la táctica ofensiva y la táctica defensiva. Porque aquí vamos a ir Es como mucho, en el colegio, que mucho. son muchos. Escogeremos los más importantes, porque si no se nos va la vida. Para desarrollar eso y luego ir llegando a donde vamos a llegar. ¿Por qué? Porque todos esos conceptos, Juan, no nos van a servir solo para que aprendamos a entender el fútbol, sino el fútbol sala, a luego mirar táctica y estratégicamente un equipo de básquetbol. Estos son conceptos que trascienden a los demás deportes, incluso hasta la natación, que tiene estrategias también y demás. Bueno, Juan, pues buenas noches, un placer. Igual, Miguel, un placer estar acá en nuestro primer programa. Los esperamos a quienes nos van a ver en los próximos capítulos, en los próximos programas, que también si tienen alguna pregunta nos digan, algún tema sobre el que quieran hablar. También acá estamos abiertos también a todas las opiniones, las críticas constructivas. Bueno, lo importante, como usted le dijo, ya es aprender, es construir y tratar de como entregarle conocimientos que nosotros podamos adquirir o que otras personas puedan llegar y darnos
a las personas que nos ven. Aquí tendremos de verdad muchos invitados, eso esperamos. Para dentro de 8 días trabajaremos un invitado bastante interesante para que nos ayude a hablar eso de táctica. Esperamos sea un director técnico, ha pasado por aquí por la ciudad de Manizales, ha sido asistente técnico del equipo, de un técnico bastante querido, muy buen estratega que pasó por aquí, que fue el señor Javier Luis Torrente. Hablamos del profesor Fernando Dorti, que esperamos nos pueda acompañar dentro de 8 días. Nos vamos, Juan, muchas gracias, feliz noche. Igualmente, Miguel, feliz noche para las personas que nos ven. Y recuerden, vamos a estar todos los lunes a partir de las 7 p.m. en lo que es Al Pizarrón. Un placer, que estén muy bien. Feliz noche, muchas gracias.